Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros investigadores secretos de este podcast. Hola amigos de YouTube. Pues miren, esta tarde, noche, queremos compartir con ustedes un tema muy interesante. Como ustedes saben, los testigos de Jehová se sienten muy orgullosos porque dicen que ellos tienen unos valores morales muy altos, que están por encima de la moralidad del mundo, de los paganos, de los expulsados, de los apóstatas. Son las personas más limpias, ¿verdad? En conciencia, en actitud, en acciones. ¿Será eso cierto? Es lo que queremos analizar y para eso les voy a dejar aquí a mi compañero para que nos comente un poquito acerca de cómo podemos saber si eso es verdad o es mentira. Bueno, voy a afirmar de una que la organización de los testigos de Jehová hace que los testigos de Jehová practiquen de manera sistemática la inmoralidad. Mentira apóstata. No, así es tal cual. Acciones inmorales son las que la organización fomenta a los testigos de Jehová y estos las practican y entonces están manchados de toda clase de inmundicia, como ellos dirían. Bueno, es que habría que aclarar que inmoralidad pues no solamente se refiere al acto sexual, ¿no? Sí, o cosas relacionadas a este. No, nos referimos a otro tipo de inmoralidad, pero que ocurre. Pero para explicarlo, vamos a remitirnos a un experimento psicológico que se conoce como el experimento de Milgram. Wow. Miren, vamos a ver de qué trató y cómo se relaciona con los testigos de Jehová. En realidad, cómo se relaciona con las sectas religiosas o no religiosas y cómo es que la obediencia ciega a una autoridad afecta el juicio moral de las personas. Perfecto. Entonces, ¿qué es el experimento de Milgram? Fue un estudio de psicología social realizado por Stanley Milgram en la Universidad de Yale a principios de la década de 1960. Su objetivo era investigar la disposición de las personas a obedecer órdenes de una figura de autoridad, incluso si estas órdenes entraban en conflicto con su conciencia personal. ¿Dónde he escuchado ese tipo de frases, no? Sobre ser obedientes aunque algo no nos parezca o no entendamos la lógica detrás de ese consejo u orden. Así es, entonces, para dar énfasis, este estudio demuestra cómo las personas pueden ser persuadidas para actuar en contra de su propio juicio moral o valores cuando se encuentran bajo la influencia de una figura de autoridad o un grupo. Ahora, antes de que mencione cómo se hizo el experimento, aclarar que este es un experimento que es controversial. Ya en nuestros tiempos, esta clase de experimentos sociales, psicológicos, tienen ciertas normas que cumplir que no cumplió este, pero de todas maneras es válido y pone sobre la mesa estas discusiones. Hay diferentes interpretaciones del resultado de este estudio, pero sí demuestra que las personas bajo la autoridad están dispuestas a que sus valores morales sean disueltos, o sea, que no le hagan caso a su conciencia. Bueno, pues vamos a medir cómo es este experimento y en nuestra propia experiencia saber si es como se dice, ¿no? Así es, y cómo aplica a los testigos de Jehová. El experimento consistió en lo siguiente. Participantes. Los participantes creían que estaban participando en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria, y se les asignaba el papel de maestros. Luego, el alumno y el experimentador. El alumno era un cómplice del experimento, era un actor, y el experimentador era la figura de autoridad vestido con una bata de laboratorio. El maestro debería de administrar descargas eléctricas al alumno cada vez que éste se equivocara en una prueba de memoria. Las descargas eran ficticias, pero el maestro creía que eran reales. El voltaje iba aumentando progresivamente, llegando a niveles peligrosos. A pesar de que el alumno gritaba y suplicaba, el experimentador ordenaba al maestro que continuara. Sorprendentemente, la mayoría de los participantes obedecieron y llegaron a aplicar la descarga máxima, demostrando que la presión de la autoridad puede anular la empatía y la moralidad individual. A ver, entonces, en resumen, en otras palabras, ¿qué era lo que pasaba en ese experimento? Cada vez que el alumno decía mal una respuesta, claro, el alumno era un actor, Ujú. fingía que se equivocaba, el maestro, la persona que sí estaba actuando creyendo que era real la situación, aplicaba un voltaje,
un choque eléctrico al alumno. Pero cada vez los choques eléctricos aumentaban en intensidad porque según el experimentador decía que se estaba equivocando mucho y que le aumentara el choque eléctrico. Llegaba al punto en que los actores gritaban de dolor o hasta llegaban al punto como de parecer que ya se habían desmayado, pero cuando los que estaban aplicando el voltaje le decían al experimentador, oye, ¿sabes que ya no le voy a aplicar porque le está doliendo? El experimentador le decía, tú continúa, hay que seguir, el experimento lo necesita. Y por allí dicen que el 65% de las personas estuvo dispuesto a aplicar los voltajes máximos, provocando, claro, era un actor, pero él no lo sabía, un inmenso dolor en la otra persona. Wow, me imagino que eso tiene cierta relación con la forma como se manejan las sectas, ¿no? Ya desde ahorita que me dices eso, empieza mi mente como a pensar en cómo es que hemos ignorado nuestra conciencia, sobre todo las personas que tienen cierta autoridad dentro de la congregación, como son los ancianos. Pero bueno, continúa. Sí, a eso iba, porque esto mismo ocurre dentro de la organización en diferentes niveles. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la sangre. Para todo el mundo fuera de la organización, el que alguien niegue un tratamiento de sangre para salvar la vida a otra persona es algo inmoral, es algo que no cabe la comprensión. De hecho, el testigo de Jehová cree que esa es la norma bíblica, pero digamos una gran cantidad de iglesias cristianas de diferente tipo y denominación no ven las cosas de esa manera, ¿no? Porque el texto bíblico no habla de las transfusiones de sangre, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, el testigo de Jehová está dispuesto a que su conciencia se vea completamente nublada, lo que sería moral, lo que sería salvar la vida de una persona, se ve nublada por la orden de la autoridad, que es no te transfundas sangre. De hecho, tengo una experiencia que quisiera compartir relacionada un poquito con este tema de la sangre, refiriéndonos a eso de cómo se va perdiendo sensibilidad para tomar decisiones. Es una experiencia de La Despertad de 1979, del 22 de septiembre. Relata esto una mujer y ella cuenta que tuvo hijos. Bueno, primero tuvo una niña que tenía una enfermedad extraña relacionada con la sangre. No podía producir plaquetas sanguíneas y muere. No dice exactamente detalles acerca de esa muerte, pero se da a entender que fue debido a no permitir que su niña, de pocos meses de nacida, recibiera sangre. Entonces a los 6 meses muere. Pasa el tiempo, tiene más hijos y en eso tiene otro niño que al poco tiempo este bebé empieza a demostrar que tiene el mismo problema sanguíneo. Y ella, desde inmediato, cuando los doctores le dicen que necesita sangre, ella comenta que a su esposo le dijo, vámonos de aquí. Ni siquiera prestó sus oídos a poder escuchar a los doctores lo que le estaban diciendo. Y es increíble cómo después de haber perdido a una hija, estuviera dispuesta a que eso le pasara a un bebé, al segundo bebé. Durante todo este proceso, sucede que su esposo tiene un accidente automovilístico muy, muy grave. Se le abre el cráneo, se le rompe una pierna, bueno, fatal. Y lo mismo, que necesita sangre. Y esta mujer otra vez vuelve a decir, sangre no. E incluso el esposo también dice, sangre no. Y viene esta parte que tú mencionas de cómo a los ojos de la gente es algo inmoral, es algo extraño ver que una persona está dispuesta a perder a un esposo, ¿no? Comenta esta experiencia que uno de los médicos que estaba asistiendo al esposo le dice, Gary, estás muriendo, ¿por qué crees que tienes razón en no dejarte administrar sangre cuando todas las demás religiones del mundo no creen de la manera que tú crees? Y él pues viene a poner un ejemplo súper fuera de lugar, que es decir que Elías estaba solo adorando a Dios y era el que tenía la razón, entonces él estaba feliz pensando si era el único que tenía la razón, ¿no? Y de hecho esta mujer pareciera que en cierto momento su conciencia como que quiere prenderse un segundo y ella dice que pensó, ¿por qué debería morir mi esposo y dejarme desolada con 3 muchachos? Imagínate. Claro, es una buena pregunta. Sí, a ver, pensemos. Muere una bebé de 6 meses, está por morir otro bebé y tiene hijos y el esposo se le va a morir también por falta de sangre. ¿Es realmente amoroso o podríamos decir que tiene un nivel de conciencia bueno
si la organización deja y pone como ejemplo esta experiencia como para inspirar a más personas y decir, miren, esta mujer dejó morir 2 hijos, estaba dispuesta a dejar morir a su esposo para que la gente replique esta forma de pensar, ¿no? Qué asqueroso, qué detestable, pero sigue. En algún punto, algo que me parece muy gracioso, vamos a decir gracioso entre comillas de esta experiencia, pues es que muchos doctores la intentaban convencer de la transfusión, incluso uno que dijo, yo soy cristiano y yo sé que aun si fuera pecado lo que estás haciendo, Dios te perdonaría. Y ese es el pensamiento, pues vamos a decir, más realista, ¿no? De la situación. Y aún así ellos estaban con que no, no y no. Lo que digo que me hace también gracioso es que la organización no apoyó en nada. Lo único que pasó es que ella cuenta que 2 hermanos de la congregación estaban afuera en una sala de espera, se acercan a ella y nada más le entregan una copia de una página de una atalaya, diciéndole, mira, aquí en la atalaya, Mucha ayuda. aquí en la atalaya hay un artículo que habla de un tratamiento que se llama oxígeno hiperbario o hiperbárico. Pues investigalo y ahí eso le pueden hacer a tu esposo. Es la máxima ayuda que da la organización, darte una copia de un artículo. Y pues ella menciona la experiencia, pues que hizo todo el trámite, traslado del esposo a otro hospital, ir a buscar al médico que hiciera ese tratamiento, se lo hicieron, al final el esposo se salvó, pero podemos intuir que el bebé, aunque aparentemente al final de la experiencia durante un tiempo pudo recuperar su nivel de plaquetas, pues es una enfermedad pues ya eterna, entonces en algún punto pues murió. Claro que eso no lo va a No lo va a contar la decir. experiencia, ¿no? Pero digamos que en resumen es un ejemplo de cómo una mujer puede perder todo nivel de conciencia moral, estar dispuesta a que sus hijos mueran, a que su esposo muera, por seguir la autoridad de una copia de un artículo de Atalaya. Bueno, ahí se ve que los testigos de Jehová sistemáticamente practican la inmoralidad, en este caso. Ahora, déjenme citar 2 afirmaciones bíblicas, porque el testigo de Jehová va a decir, no, lo que pasa es que nosotros estamos obedeciendo la Biblia, no el cuerpo gobernante. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Y cuando dice absténganse de sangre, entonces es todo, ¿verdad? Sí. Bueno, primero, el pasaje que dice absténganse de sangre no habla de transfusiones de sangre, eso queda claro, ¿no? Sí. No existían en aquel entonces. Así que lo que siguen es una interpretación de esas palabras. Pero déjame decir 2 cosas. Una, en Mateo 23, 18 y 19, mira lo que dijo Jesucristo, a quien dicen seguir los testigos de Jehová. Dicen, ¿no? Además, ustedes dicen, si alguien jura por el altar, eso no significa nada. Pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado a cumplir su juramento. Están ciegos. En realidad, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Allí, ¿no? Lo que dice es que si alguien juraba por el altar no importaba, pero si juraba por la ofrenda, ahí sí estaba obligado, ¿no? Que es lo que acabamos de leer. Y entonces Jesucristo les pregunta qué es lo más importante, el altar o la ofrenda. Pues obviamente el altar porque era lo que santificaba o hacía sagrada la ofrenda. Claro. Ahora, si ponemos en términos de el asunto de la sangre estas palabras, mira cómo queda la sustitución de términos. Están ciegos. En realidad, ¿qué es más importante? ¿La sangre o la vida que hace que la sangre sea sagrada? Sí. Lo Es tienen que, al revés. claro, porque dicen, la vida está en la sangre. No, la sangre representa la vida, representa lo valioso de la vida. Entonces no podemos poner a la sangre tal cual aquí chorreando mucho más valiosa que la vida de una persona. Es como si estuviera quemándose una casa y adentro hubiera una persona. Y está el retrato de la persona. El retrato representa a la persona. Sí, una foto. Una foto, ¿no? Y entonces entra el bombero y dice, ah, me llevo el retrato y que se queme la persona, ¿no? O sea, porque es más Sí. importante el símbolo que a lo que representa. Sí. Yo creo que ese ejemplo lo deja claro todo. Entonces, esa es una falla moral, Sí. el ver las cosas al revés. Ahora, voy a poner otro ejemplo bíblico. ¿Por qué lo pongo? Porque si escucha un testigo de Jehová esta alusión a la sangre y cómo es algo inmoral, va a decir, no, es que nosotros nos guiamos por principios bíblicos, ¿no? Sí. Y cuando dice eso, en resúmenes, nosotros nos guiamos por lo que diga el cuerpo gobernante, Por ¿no? como el cuerpo gobernante lo quiera explicar. Exactamente, no por principios bíblicos, porque si no, cada quien sería libre de seguir su conciencia según como entienda los principios bíblicos. Pero no, hay castigo. Bueno, Lucas 14:3.
Había una persona que estaba enferma, Cristo lo cura en día sábado. Había una serie de reglas que habían puesto los líderes religiosos con respecto al trabajo en sábado. Entonces Jesús entonces les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido curar a alguien en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados, así que él tomó al hombre, lo curó y lo despidió. Entonces les dijo, ¿quién de ustedes si su hijo o su toro cae en un pozo en sábado, no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle. A ver, ¿está permitido transfundirle sangre a alguien o no? Sustituyendo lo del tema del sábado. ¿Quién de ustedes si su hijo necesita sangre, no se la pondría inmediatamente? Si tú le preguntas a un testigo de Jehová sobre este tema y le tratas de enseñar, explicarle que su forma de ver este tema y de actuar es inmoral, se van a quedar igual. No van a poder responder. No pueden responder. No es solamente el hecho de hacer que una persona llegue al punto de no transfundirse sangre o dejar morir a un familiar, que obviamente eso es lo peor, sino también incluso es inmoral en la forma como están educando a los niños y los están traumando respecto a este tema. Hay otra experiencia que me gustaría comentarte que se me hace hasta cierto punto un poco cómica, pero que refleja el daño que se le hace a la mente de un menor de edad con estas ideas tan fuera de lugar, este fanatismo de la despertada de 1972, del 8 de enero. Tiene el tema de quién es la sangre, algo así se llama. Una niñita de 3 años de Bolivia sabía la respuesta. Dice, sus padres cristianos, así se dicen ellos, Claro. cristianos, los testigos, al estudiar la Biblia con ella, a los 3 años, le habían señalado que Jehová Dios considera la sangre como algo que representa la vida. Se me hace, para empezar, mucha más información de lo que una niñita de 3 años necesita saber. Y además puede comprender, ¿no? Exacto. Dice, le dijeron, al removerse la sangre de un cuerpo no habría de comerse ni venderse, sino que habría que derramarse al suelo. La madre de la niña cuenta que tenía unos vecinos que compartían con ella el patio y nunca se habían interesado por estudiar la Biblia y un día hicieron una fiesta y llevaron a su casa una oveja para degollarla y cocinarla. Entonces, cuando el animal fue degollado, la niña de 3 años se hallaba cerca y cuando vio cómo la sangre salía del animal, gritó, ¡la sangre es de Jehová! ¡La sangre es de Jehová! Y los vecinos jamás habían oído algo así. O sea, imagínate una niña de 3 años gritando como loca, ¡la sangre es de Jehová! Pero, ¿quién permite que la niña vea cuando degollan el animal? O sea, ahí está también. Y dicen que se quedaron sin saber qué decir porque nunca habían oído una cosa así. Entonces, cuando se escucharon los gritos de la niña asustada, la mamá sale a ver qué pasó y la niña estaba ahí gritando, ¡no la toquen, no la toquen, es de Jehová! Y los vecinos pidieron una explicación, pues obviamente yo también lo haría. Oye, ¿cómo sale una niña diciendo eso? Pues, Sí. ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Tiene 3 años. Y ya la mamá entró por su Biblia, sale y empieza a leerles textos de la sangre y dice que al final los vecinos empezaron a estudiar, pero lo que me llama la atención es, aparte del hecho grotesco de dejar morir a alguien, la falta de moralidad en conciencia, vamos a decirlo así, sobre cómo educan a un niño. O sea, una persona común diría, esa información un niño no tiene por qué tenerla, no tiene por qué gritar como traumada una niña de 3 años. Algo está pasando, algo ahí, la están dañando de alguna manera. Como muchas otras cosas que aíslan a los niños dentro de sus enseñanzas y formas de educarlos, ¿no? Que les causan diferentes problemas, ¿no? En su desarrollo. Qué interesante experiencia. Ahora, las sectas aprovechan los mismos mecanismos psicológicos de obediencia que se vieron en el experimento de Milgram. No se trata de manipulación mágica, sino de técnicas de control coercitivo que desmantelan la autonomía del individuo. Mira, ¿cómo funciona en las sectas el desmantelamiento de la autonomía del individuo? Primero con una figura de autoridad. Sí. Hay un líder carismático y autoritario a quien se le atribuye un conocimiento o poder especial que es similar a la figura del experimentador de Milgram. Un cuerpo gobernante. Exacto. El líder es la única fuente de verdad y su palabra, como dice la canción del rey, es la ley, ¿no? Ahora mira, fíjate,
Otra afirmación chistosa que encontré aquí en las publicaciones de la Watchtower, de la Watchy Tower. En preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová, hay una pregunta que dice, ¿son los testigos de Jehová una secta norteamericana? Por fin fueron sinceros y dijeron que sí. Fíjate una de sus afirmaciones. Creemos en lo que enseña la Biblia, no en los escritos de ningún líder religioso norteamericano. Entonces, ¿no son norteamericanos? Son de la India, Sí, de te faltó aquí Brasil, decir. Ándale. Creemos en lo que enseña la Biblia, no en los escritos de ningún líder religioso norteamericano. Y este artículo lo escribió un norteamericano. Ándale. Y tienen que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Así tienen que contestar si es que son una secta. Bueno, fue una pequeña desviación porque me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué más hace la secta dañando la autonomía del individuo y su juicio moral? El aislamiento social. Se corta al individuo de su círculo social exterior, familia y amigos, para que la secta se convierta en su única fuente de apoyo y validación. Esto aumenta la dependencia del grupo y del líder. Por ejemplo, en esta actualización del cuerpo gobernante sobre la educación, ya nos dicen superior, adicional, algo así, ¿verdad? Porque creen que cambiar un término soluciona el problema. Sí, como sacados. Sacados, ¿no? Ya cambió. Ya cambió todo. Se mejoró todo, ¿verdad? Dentro de su argumentación, les dice a los jóvenes testigos, cuidado con la universidad porque los jóvenes que están allí, no recuerdo las palabras que usa, pero prácticamente los pinta como personas inmorales, personas que están controladas por el diablo y que no pueden tener trato con ellas, ¿no? Sí. Ahora, ese pensamiento, claro, lo siembran de manera sutil en la mente de los testigos, pero provoca que los testigos siempre estén juzgando a las personas. Siempre están juzgando al no testigo como alguien que merece la muerte, primero. Como alguien que no merece su amistad, alguien que seguramente los va a contaminar. Pero el problema con eso es que también logra que dentro de las congregaciones ese juicio exista. Y estén siempre juzgándose unos a otros, evaluando qué tan espirituales son o no, ¿verdad? Y ya lo más extremo, pues, es el aislamiento social. Es decir, el extremo. También adentro. Claro. Sí. Claro. Pero ahora me refiero no solo al aislamiento que ocurre adentro de que tú no eres tan espiritual y ni te hablo, ¿no? Que pasa muchas veces. Sino ya cuando expulsan a alguien de la congregación. ¿Qué inmoralidad es que una madre reciba la llamada de su hijo o de su hija, vea el número y no le responda? ¿Verdad? Eso es lo que enseñaron ellos, ahí tenían un video que después bajaron para no tener problemas legales, ¿no? Pero es lo que prácticamente enseñan y es lo que practican, esa inmoralidad. ¿Cómo le dicen? El video que no quiere que veas, ¿no? Ándale. Bueno, entonces ese es un caso, pero hay otras cosas, no vamos a hablar cada caso, donde la organización de los testigos de Jehová tiene una moralidad inferior a la conciencia común del ser humano. Claro, ahorita no vamos a argumentar de cómo es el sentido bíblico del sacado, ¿verdad?, de la congregación, pero solamente decir como dijo el doctor que dijo que era cristiano, que decía, soy cristiano y yo no veo este asunto de la sangre como tú lo ves tan extremo, ¿no? Sí. Y así hay muchas iglesias cristianas que no llevan al extremo como si lo lleva los testigos de Jehová, porque su conciencia ha sido nublada, porque lo que siempre les enseñan es obedecer a la autoridad. Mira, fíjate aquí que dice sobre cómo en las sectas ocurre lo mismo que en el experimento de Milgram, que es la programación y el adoctrinamiento. En el experimento de Milgram había una figura de autoridad que le decía qué hacer al maestro y tenía entonces que picar el botón y causarle daño al otro, ¿no? Y lo hacía así sin pensar dos veces en la mayoría de los casos. Sí. Pero en la programación y en el adoctrinamiento de las sectas se utilizan rituales, cánticos, siempre fieles a la organización, y repetición constante de doctrinas para internalizar las creencias del grupo. Esto debilita la capacidad de pensar de manera independiente y fomenta la sumisión. Dime, ¿en qué reunión no se habla de la obediencia y lealtad a la organización? No, es el pan de cada día. Y si no está en la atalaya, está entre semana, y si no está en el texto diario, ¿no? Y si no está en el broadcasting, en los discursos que suben, en artículos de atalaya, es un vómito de pura lealtad a la organización. Así es.
También dentro de las sectas pues ocurre que se restringe el acceso a fuentes de información externas y se promueve una única visión del mundo, la de la secta. Cualquier pensamiento crítico o duda es castigado o visto como una traición. Con este mecanismo pues se nubla el sentido o el juicio moral de una persona que empieza a dudar y decir como que esto no está bien, Ujú, como que esto no es correcto, ujú. pero ya le metieron allí la idea de estás dudando, borra de inmediato esas dudas de tu mente. Sí, la verdad es que el testigo vive como en una realidad alterna. Sesgo Un cognitivo. sesgo cognitivo, una disociación también le dicen, ¿no? Ajá. No ve la realidad. Por ejemplo, pasa esto, ¿no? De que se aleja de la gente, empieza por lo mismo a depender más de la organización, porque su círculo social solamente son los miembros de la congregación, ¿no? Y ve el mundo como próximo a terminar. Ya sabes, invertir tiempo afuera es una pérdida de tiempo. Cree que nunca va a necesitar tener un trabajo estable. Cree que nunca va a necesitar tener conocimientos generales, ¿no? Culturales en su vida. En el mundo real de personas comunes, todo esto es necesario y hasta más cosas. Entonces su burbuja no le permite poner los pies en la tierra de cómo estamos en el mundo y lo que se necesita. Es un daño muy, muy grande y va perdiendo su capacidad de pensamiento, de tomar decisiones, de prever el futuro. Eso de decirle a los jóvenes, vengan a construir salones de reino, no les vamos a pagar, ya es otra inmoralidad. O sea, hacer trabajar a alguien y no pagarle, usar un sistema que coacciona a los testigos, o sea, les fomenta ese pensamiento, pues es inmoral, ¿no? Ujú, sí. Ahora, en una secta hay un sistema de recompensas y castigos. La obediencia se recompensa con aprobación, pertenencia y estatus dentro del grupo, mientras que la desobediencia o el cuestionamiento son castigados con el ostracismo o la humillación. Esto crea un ciclo de refuerzo para la sumisión. Y lo mismo, nubla el juicio, porque, mira, muy lamentable y muy triste la historia que leíste Ujú. de esta mujer que perdió a su hija por obedecer a la secta, y lamento mucho por ella lo que haya pasado, pero su juicio moral está completamente al revés porque prefirió la aprobación de la secta, la Ujú. pertenencia de la secta y el estatus dentro del grupo, porque en el grupo admirada, ¿no? Sí, Hasta, pues hasta, hasta su hija, su artículo en la atalaya así es, que la vida de su hija, de sus dos de sus hijos, dos hijos, de su esposo. de su esposo, es asqueroso, es Ujú. inmoral. Entonces, testigos de Jehová que están escuchando aquí, bienvenidos, los queremos mucho, pero sepan que su organización y ustedes sistemáticamente practican la inmoralidad. Sí, porque también a lo mejor volvemos a sacar el tema. No es inmoral también ocultar casos de abuso. No los hace cómplices de una aberración. Eso también es gravísimo, ¿no? No es inmoral también hacer que un niño, que un joven esté participando de manera frecuente en actividades privándolo de su infancia, privándolo de un desarrollo normal dentro de la sociedad. No es un abuso, lo que decimos, meterles la idea de no estudiar. No es un abuso, como tú dijiste, hacerlos trabajar sin paga. O sea, en el mundo real la gente dice, es injusto trabajar horas extra y que el patrón no me las pague. Es injusto que no se respete un contrato. Pero aquí todo eso está permitido y todo eso se fomenta y todo eso se defiende. Y Entonces, se incluso presiona para hacer eso. sí, entonces el testigo defiende a la organización en estas prácticas y se hace Cómplice. cómplice de esa inmoralidad. Suele pasar que saben, por ejemplo, que un testigo que está por ahí abusó de alguien. Por algún motivo se enteran. Está mal decirlo, está mal que se haga el chisme, ¿no? Eso es inmoral. En resumen, el experimento de Milgram es un modelo que nos ayuda a entender por qué las personas obedecen en las sectas. Ambos fenómenos, o sea, el de Milgram y el de las sectas, demuestran que las personas comunes pueden ser persuadidas para cometer actos que, en circunstancias normales, considerarían inaceptables, siempre y cuando la presión de la autoridad y del grupo sea lo suficientemente fuerte. Y es lo que tú acababas de decir. ¿Cuántas acciones inmorales? Pero no solamente es responsable el cuerpo gobernante, que lo es en grado sumo, sino también cómo cada miembro del grupo, a veces hasta solo con su presencia en el grupo, está ejerciendo una presión para que se esté cumpliendo las expectativas y las reglas y las normas que vienen pues de estos viejitos, nuestros futuros reyes, el Ujú. cuerpo gobernante. Bueno, es increíble que ya cuando uno sale de ese lugar, es que uno se da cuenta de todas las cosas que estuvo haciendo y lo que mencionábamos al principio. Una de las personas que yo
siento que más inmoralidad practican, pues son los ancianos, porque ellos están encargados, entre comillas, de según ellos poner el orden, son los que no se tientan el corazón para estar juzgando a todo el mundo. Son las personas que dicen, sí, que salga expulsado y no me importa. Y me ha tocado escuchar con mis propios oídos ancianos que han dicho, pues somos los ancianos y nosotros podemos decidir. Y a mí me tocó así oír y no les importa el sufrimiento, no les importa tener a una persona enfrente llorando diciendo que está arrepentida o pensar en el dolor que le va a causar al hijo o a la hija ver a su padre o a su madre expulsado sin poder apoyarse en esa persona y saber que toda la congregación va a rechazarla y que no la va a tratar. Es nefasto verlo así y es doloroso pensar que uno estuvo apoyando eso. Es un cargo de conciencia que yo creo que muchas de las personas que salimos nos damos cuenta de hasta qué grado nos dejamos llevar por esta influencia, por esta secta y el daño que hicimos a personas. Nosotros mismos podemos confirmar que este experimento es real en Sí, nosotros claro, así porque es. causamos dolor viendo el dolor y lo seguimos haciendo. Fíjate que este experimento de Milgram está relacionado con el caso de los juicios que se hicieron a personajes de la Alemania nazi que cometieron crímenes de guerra y que fueron juzgados. Su defensa fue: yo solamente seguía órdenes. Y esa es la defensa inmoral, pero es la defensa de todo anciano. Todo anciano puede hacer todo lo que tú dices que es inmoral, como por ejemplo saber de un caso de abuso y callarse y no ir a las autoridades, o destruir una familia y su única manera en que su conciencia esté tranquila, o en otras palabras se apague, es diciendo eso. Yo solamente seguía orden. Pero eso no lo exime de su culpa. No exime de su culpa porque cada persona tiene una conciencia para saber lo que es correcto e incorrecto. Y claro, hay diferentes conciencias, pero hay una forma de ver las cosas común en las sociedades. Y estas cosas que ya dijimos, pues todo el mundo las ve mal. Todo el mundo sabe que dejar morir a tu hijo, no ponerle una transfusión, es inmoral, que no hablarle es inmoral, que no pagarle a alguien por su trabajo y estarlo a través de presiones, de diferentes formas de convencerlo, engañosas, porque al precursor le prometen que nada le va a faltar y los que presionan al precursor, que son los ancianos y los superintendentes de circuito, ellos no se preocupan de verdad si el precursor tiene para comer, si su familia necesita, no sé, medicamentos. Lo que ellos quieren es colgarse la medalla de que lograron que en su congregación haya un precursor más, o en el caso del superintendente de circuito, enviarle a la sucursal el dato de que logró que hubiera un precursor más. Eso es lo que a ellos les importa. Números. Números y su estatus dentro de la secta. De hecho, fue una de las cosas que a mí personalmente me despertaron. Digo, no fue la única, pero fue una de las que me fueron despertando, que fue ver que dentro de la congregación en la que yo estaba había varios precursores, pero había 4 a los que se les hizo una visita y yo fui a esa visita. Que no me da orgullo decir que fui anciano, ¿no? Pero ya algunos lo saben o lo intuyen. Y cada uno de estos 4 precursores tenía problemas personales, problemas de no encontrar trabajo, problemas de salud, problemas de carencia económica. Y si tú analizabas cada situación, llegabas a la conclusión de que el problema era el ser precursor. Sí, era lo que les roba el tiempo para solucionar sus problemas. Exactamente. Y entonces yo me cuestionaba eso y decía, se supone que si son precursores tendrían que estar viviendo la mejor vida posible, ¿no? Dice el Sí, eslogan de no hay vida mejor. no hay vida mejor. Y yo veía que el problema mismo era el hecho de ser precursores. En un caso yo les sugería a los ancianos que se le dijera que ya no fuera, o sea, su caso ya era demasiado dificultoso, y entonces les dije, ya que no sea precursor, hay que decirle que descanse, que se tome un tiempo en su vida, que se la tome de manera ligera la situación. Pero pues los ancianos tienen la mente, como ya vimos, contaminada por el pensamiento sectario y creen que lo que dice el cuerpo gobernante es ley, y entonces dicen no, porque el ser precursor le va a ayudar a afrontar esos problemas, ¿no? O sea, pero si era la misma razón de sus problemas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, como los hay tantos, de que la obediencia ciega a una autoridad nubla el juicio moral de las personas. Y también, por poner otro ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay problemas
entre partidos políticos se sacan a balcón que tal gobernante se hizo rico a costillas del dinero del pueblo, ¿no? Y que ya anda en viajes y que ya anda en una casota y cosas así. Y se le ve como pues algo inmoral, algo deshonesto hacer eso pues a costillas de las personas. Pues es precisamente la forma como vive el cuerpo gobernante, ¿no? Viven como reyes, tragan como reyes, viajan y vaya, ¿no? Como decía Raymond Franz, en el momento en que truenan los dedos y digan quiero ir a tal lugar, pues consiguen alojamiento, el viaje, el dinero y se les trata de lo mejor a donde van, se les trata como artistas. Entonces, eso es inmoral también. Hacer eso mientras los pobres de a pie están sufriendo, buscando la pensión del gobierno. Ayúdalos a conseguir la pensión del Sí, gobierno. o sea, conozco, no sé, una viejita que no tiene ayuda económica, que está enferma, que sus hijos no se hacen cargo, o que tiene hijos, pero no sé, están casados, se fueron, y la congregación dice es que necesita ayuda. Y lo primero que dice la organización es, a ver, tiene hijos, sus hijos que se hagan cargo. Y si no, pues tiene al gobierno que le pida al gobierno, ¿no? Y si no, bueno, pero es una cristiana espiritualmente ejemplar. No sé, no es precursora, no asiste porque no va a las reuniones porque está enferma, no es ejemplar, porque así ellos miden la espiritualidad de una Claro. persona, ¿no? Y si sí, bueno, pues que los mismos de su grupo y que ustedes mismos pues denle dinero. Ellos nunca van a poner de su bolsillo. Ah, pero mientras tanto, mándame cada mes mi resolución, por favor, El fondo de socorro. porque disuelvo Ujú. a la congregación. Les quito el salón. No se te vaya a ocurrir quitarle dinero a los fondos de la congregación que son para sostener el salón de reino que tú construiste y que yo me apropié, aunque te di una lana para que lo construyeras, pero ahora me retribuyes además Con interés. con interés Ujú. eso, ¿no? Es decir, vez tras vez el actuar inmoral de la organización más santa. Y precisamente eso se ha prestado al debate de activistas. Me tocó ver uno, no recuerdo cómo se llamaba, pero decía, ¿qué tanta culpa tiene el testigo de Jehová? O sea, como decías, los principales culpables pues son el cuerpo gobernante y los que los apoyan, los ayudantes. Pero el testigo de Jehová de a pie, ¿qué tanta responsabilidad tiene él sobre el actuar mal? O sea, ¿hasta qué grado se puede medir la manipulación de su propia cosecha, ¿no? Y es que muchos sí tienen la culpa por obedecer ciegamente, pero también hay otros que van mucho peor porque si ya las reglas de la organización son bastante cuestionables, ellos todavía a veces le suman un poco más. Claro, es complejo, Ujú. no tengo yo la respuesta, pero lo que acabas de decir da como a pie de por lo menos entrar un poquito más a entender el asunto. Pensemos que está la regla de no hablarle al expulsado. Bueno, estaba. Ujú. Ahora ya solo a ciertos tipos de expulsados, ¿verdad? Que son los apóstatas, ¿no? Según ellos, ¿verdad? Sí. Pero el testigo de Jehová, como no es un ángel, no es Ah. santo, le va a gustar morbosamente Ujú. maltratar al expulsado. Sí. O sea, le va a gustar, le va a causar un placer mostrarle al expulsado que lo está ignorando. Claro, Sí. no todos los testigos de Jehová, No, pero pero hay muchos sí. algunos y muchos que sí. Y peor aún, aquí está la prueba, perdón, en el canal, cuando viene un testigo de Jehová así como una serpiente, ¿verdad? Bien Bien cauteloso. cauteloso y se desliza, ¿verdad? Porque obviamente no quiere que los ancianos sepan lo que está haciendo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Hipócritamente Ujú. entra aquí al canal y deja su veneno con insultos y todo, ¿no? Ujú. Y entonces, él le encanta decir, al final cuando no pueden sustentar ninguno de sus argumentos, al final le encanta decir, bueno, pero tú te vas a morir. Tú Sí. vas a ser destruido. Dentro de su mente y su corazón está el deseo de que la persona Sufra. sufra y muera. O sea, Ujú. eso no es inmoral. Bueno, me acuerdo porque en uno de los comentarios de un video pasado había un individuo que argumentaba pésimo, que escribía terriblemente mal, pero que creía Ujú. que vencía Sí. cada Él discusión. en su mente comentaba y Él, tras, te estoy ándale, aniquilando. o sea, que estaba en el suelo, ¿no? Sí. Como dice el meme, con la percepción Alterada. alterada de la realidad. Pero al final dijo, como sea, ustedes no se van a salvar y van a ser destruidos, ¿no? O sea, en Sí. pocas palabras, ¿no? En pocas palabras. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Lo que tú dices. ¿Qué tanto es cómplice el testigo del abuso? Bueno, sucede que de por sí seguir la regla ya lo hace cómplice. Pero el testigo anciano, sobre todo eso pasa en los ancianos, pero también en los no ancianos, va más allá de la regla.
le pone de su cosecha porque tiene un placer en causar daño. Es como esto que me contabas de lo morbosos que son ciertos ancianos al atender casos de índole sexual en los comités Uf, judiciales. sí, se la pasan preguntando más detalles y más detalles. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cuántas veces? ¿Y dónde estabas? ¿Y quién empezó? ¿Y qué traía puesto? ¿Y terminó? O sea, todos Sí, esos claro. detalles que dices, sí, eso a qué caso viene, ¿no? Sí, y él, bajo el pretexto de decir, yo tengo que investigar el asunto, Ujú, ¿verdad? ujú, Y a los ojos de sus otros ancianos que están ahí en el mismo comité, él está fingiendo que está ujú. investigando el asunto porque necesita una perspicacia especial en entenderlo todo para poder juzgar correctamente, cuando la razón de sus preguntas es ser un morboso, Y es ¿no? un abuso, Y eso es es un un es abuso. una inmoralidad. También el placer. Me ha tocado ver cómo suben a plataforma a dar el anuncio de expulsión o el anuncio de censura y no inventes, se lo están saboreando. O Sí, sea, dicen, les tengo una noticia, una ándale. notición. Sí, O sí, sea, sí. En su actitud está la... les Sí, gusta eso y les gusta caminar por el salón con la imagen en la frente y decir, yo sé lo que pasó, yo sé la verdad, yo tengo el chisme. Y por supuesto también es inmoral divulgarlo. sí, Los que le cuentan a la esposa, le cuentan al suegro, a la suegra, a la mamá, y al rato la persona no solamente sufre el rechazo, sino que también sufre el que la gente sepa, entre comillas, sepa lo que pasó, porque nunca existe la versión correcta de la situación, ¿no? Es muy injusto, pero creen saber y le ponen más de su cosecha y es un maltrato y un morbo espantoso. O sea, eso que decías de también el placer que sienten muchos de los testigos al rechazar a un expulsado. O sea, me tocó ver casos, por ejemplo, de una muchacha bonita que varios la envidian, varias la ven, pues ya sabes, ¿no? Los pleitos entre mujeres. hay que hacer un podcast de Un eso, día vamos a hablar ¿verdad? de eso, pero la ven mal y de repente un día sale expulsada. Les encanta contarlo, Claro. ¿verdad? Porque era la que les causaba pues envidia, se sentían mal de verla y cuando de momento pasan su anuncio es como un alivio para ellas, ¿no? Sí, Decir sí, sí, pero es una porquería. O claro, sea, claro. sí, muy bonita, pero es un asco de persona. O sea, Ujú. es interesante analizar esto, ¿no? Cómo es que el ambiente corrompido hace que la misma persona se corrompa y adquiera una personalidad horrible. Y eso también se nota en el trato que el testigo tiene con las personas del mundo. O sea, yo siendo honesta, por ejemplo, cuando yo me relacionaba en mi época escolar con los jóvenes, pues obviamente yo al ser testigo y estar súper adoctrinada, pues nunca encajé en el grupo de personas en la escuela y también eso provocaba que también me rechazaran. Y yo al sentirme rechazada, yo me consolaba, me autoconsolaba precisamente diciendo, ¿para qué me interesa si son puros paganos? A mí qué me importa si al final van a ser destruidos en el Armagedón. O sea, Sí, realmente sí, claro. reconozco, yo puedo reconocer que yo llegué a pensar eso. ¿Por qué? Porque era la única forma como yo podía darle sentido a esa situación de rechazo que el mismo seguir a la organización me estaba yo provocando a mí misma, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que el testigo empieza a tener un pensamiento muy violento y muy desagradable también ante las personas del mundo, de mucha superioridad moral, Sí. y eso daña, no se da cuenta, pero daña su interacción con las personas. Así es. Entonces, pues fue un análisis. Espero que les haya gustado. Me gustaría que en los comentarios, si tienen algo que comentar sobre este tema, nos lo compartan. Estamos cerca de los 1000 suscriptores, ¿verdad? Si no es que cuando subimos este video, tal vez ya estemos. Esperemos, Esperemos, esperemos. ¿verdad? Gracias a ustedes por haberle dado ahí en el botón de suscribirse. Muchas gracias. Y si no lo han hecho, pues no sé de qué manera manipuladora, coercitiva, puedo lograrlo, ¿no? Si no se suscriben van a ser destruidos en el Armagedón. Ándale. Si no le dan a la campanita, sus hijos No, se no, los va a no. tragar el mundo. Yo, no, no, espérate. A sus hijos se los va a tragar el mundo. Y también denle like. Bueno, si llegamos a los 1000 suscriptores, vamos a hacer un programa especial. Ahora sí leyendo los comentarios Sí, sí, sí. de los
de los De todo videos un poco, pasados. de De todo todo un un poco, poco. de todo un poco vamos a leer y vamos a comentarlos. Va a ser un video con esa intención de ser relajado, con esas cosas. Y después seguiremos abordando los demás temas. Lo que los testigos no quieren que sepan. Ándale, ¿verdad? Pues lo que los testigos de Jehová callan. Gracias por ver este video, escucharlo. Esto fue Archivos Ocultos. JW. Bye.